Hola, ¿cómo están? No sé qué número de episodio es este. El 12. ¿12 ya? No, 13, ¿no? 13. 13. No, 13 hay que brincarlo porque es de mala suerte. 14. 14. 14 es buena suerte. Es como los aviones. Sí, ¿no? como los O sea, pisos también. en los aviones no hay línea 13, ¿no? No hay fila 13. No hay fila 13. Qué raro, porque todo En los hoteles no hay piso 13. Yo, Muy extraño. mi número de la suerte es el 14, por mi cumpleaños. Nadie tiene número de suerte 14. Cuando era ¿verdad? chiquito, sí, así El como número de que suerte es 14, 7, ¿no? Pero entonces yo me di cuenta que me subí en el avión, yo antes agarraba el lugar 14, hasta que me di cuenta que no era el 13. Entonces dije, realmente estoy en el Estás 13. en el 13. Entonces de mala suerte dije, me voy a matar por eso. Entonces, Sí. Tú eres muy supersticioso. No, supersticioso no. No, sí lo eres. Yo una vez que empezaste a ver la película de Pinocho, Ajá. la nueva, Sí. y te diste cuenta que el niño que se murió Oye. se llamaba Carlo, Ah. como tu hijo, y la dejaste de ver. Es que empieza la película, ¿no? Y está así como medio dramático el inicio y toda la cosa. Y luego empieza con una tumba de un niño que se llama Carlo. Mi hijo tenía como 3 meses de nacido. No la pagué, le dije, no. Extraño, cada vez que viaja en avión, me manda un mensaje y me dice, ahí te cargo mi familia, si cualquier cosa pasa, mi llave de emergencia está en tal o cual lugar. Bueno, ya es desesperante. Pero la bronca es como se va conmigo en el mismo avión, ¿no? Porque te estoy mandando el mensaje. Está enseguida. Ahora, ¿qué le escribo? No, o cada vez que viajo con él, se me queda viendo cada vez que hay turbulencia. Sí, claro. Entonces es como, o tiene una después cosa de muy los- extraña, que apenas se sube al avión y va a despegar y empieza 1, 2, 3, porque según él, los primeros 90 segundos, Los no son 4 minutos. los primeros 4 minutos hay un porcentaje mayor de que Es se que, estrelle o el sea, avión. es que, mira, la verdad es que la probabilidad Es de un que podcast de aeronáutica. los accidentes, Es un punto. la gran mayoría de los accidentes pasan o en el despegue o en el Sí, aterrizaje. claro, sí, claro. Y en el despegue es antes de pasar los 10,000 pies. Si usted pasa los 10,000 Ya, pies, ya. ya está muy difícil la cosa. Entonces, por eso les voy contando que son entre 3 y 4 minutos. De hecho, ya puedes en lo que llegas a los 10,000 hasta pies. ir al baño. Después de los 10. Sí, ya no pasa nada. Ya no tienes nada. No, pero ni al baño va, no, es el más miedoso de todos. Sí, es voy a agarrar impresionante. Ah, No, sí. sí es muy miedoso, pero, bueno, hoy tenemos invitado especial, A ver si sí. es muy importante. Ya se me olvidó. Que es el presidente del consejo de Snowball, el que usa traje, no, al menos bien, porque tú traes guayabera con Sí, saco. No me descubra, no me descubra. Lo siento, tenía que decirlo. No me descubra. Oye, pero hablando de aviones, ¿vieron lo de Aeromar? No. ¿Ya? Va a terminar ya sus operaciones. ¿Cuándo? Más de 600 personas pierden su chamba, entre pilotos, aeromosos, sobrecargos, todo. Ya Pues ya está muy disminuido, ¿no? Oye, pero es tremendo esto porque la industria aeronáutica en México Se es, está transformando para allá. pero o sea, en constante crisis. Es Digo, una no me acuerdo transformación. con quién hablábamos la otra vez, pero hablábamos oye, Aerocalifornia, ¿se acuerdan de Aerocalifornia? Ya no existe. Aviaxa, ¿te acuerdan de Aviaxa? No, Que en su momento hasta que llegan a fundarse con nosotros, los íbamos a ayudar, ¿te acuerdas? Sí. Aviaxa desapareció, Taesa, Esa. que fue el último accidente, hablando de accidentes Que grandes Taesa- de los 90. Taesa fue lo que le pegó muy fuerte, ¿no? O sea, el accidente como el 98, 99, ¿no? Sí. Más o menos. Y de ahí empezó su... No, antes. Era- ¿no? ya eran como de muy mala reputación, Sí. como muy mal servicio, ¿no? Y después del accidente, pues sí fue una debacle. Sí. Pero ¿Qué las sucedió? notas son pues Mexicana. mexicanas. Mexicana, Interjet, que son tremendo. 2 años, ¿no? Interjet, Bueno, tremendo. México con problemas muy serios que ha ido saliendo, ¿eh? Aeroméxico, problemas serios, Volaris bien, Viva Aerobús bien. Eso sí, eso no. Pero no sé, o sea, es increíble cómo nuestra oferta se reduce a 3 aerolíneas hoy en Ya día. por eso el presidente quiere traer aerolíneas de todos lados. Chinas, peruanas, A la central camionera. canadienses, sí, Oye, para que se se está llene. asociando también Viva Aerobús con una americana que está ganando mucho revuelo también. ¿Cuál? ¿Cuál es? No sé el nombre de la americana, pero sé No es que- Southwest. No, no sonó conocido. Pero parece que es importante porque parece que Volaris y no sé quién más están como de que, oye, eso no puede ser. Es muy agresivo, pero muy agresivo. Nosotros en su momento estuvimos ahí platicando con ellos para ayudarlos en Sí, una en reputación. una competición grande, para volverse públicos. Como Viva. Al grupo Yamsa, que es el dueño de Viva, junto con unos colombianos, y
la verdad que es todo un reto esa industria, y más en México es impresionante, la verdad, cómo vemos que con una facilidad dejan de operar y pues se quedan. Ahora vamos a tener que ir al aeropuerto pues a ver también gente sufriendo, O sea, ahora que por perdió el- su chamba, ya no más por Mexicana, por Interjet y ahora también por Aeromar. Entonces, Es que esa es la intención, o sea, vas a dejar como memorial la Terminal 1, memorial de huelgas, ahí lo vas dejando, ya es que van acumulando, ¿no? Ahí está Aeroméxico, Sí. Mexicana. oye, pero qué Interjet, bonito nombre, ¿no? Aeromar. Aeromar. Está bonito. Oye, pero a mí me encanta todo razones. eso porque dentro de las crisis están las oportunidades. En la aeronáutica, en el caso de México está Volaris, como un caso de éxito donde empieza desde cero, y ahorita creo que es la número 1 del país, y Southwest en Estados Unidos. Southwest es una empresa Que nacen de la misma filosofía. Low cost. nace low cost, es correcto. De hecho, Southwest es la primera low cost en Estados Unidos, pero Southwest quiebra y la adquiere el abogado externo de la compañía y la hace la empresa más exitosa aeronáutica en Estados Unidos. Yo no quisiera tener ese abogado. Es muy Pero bueno, qué muy bueno. interesante las crisis, las oportunidades. Oye, Oye, pero qué interesante eso. Y antes, porque no quiero ni siquiera. Yo ya sé que vas a querer entrar en Sí, el tema, sí, pero es que ya sí, lo sí. cambié. Ya Aquí me hay dado que- cuenta. Aquí hay que Pero cambiar. aparte las llevamos cosas en media último hora momento. hablando. Y vamos a hablar de otra Estamos cosa. apenas presentando al señor y no ya nos fuimos por otro lado otra vez. Oye, pero es que, a ver, es muy importante platicar y aprovechar todos estos momentos, ¿no? Porque, a ver, venimos de épocas turbulentas, hablando de aeronáutica. Oye, ¿vieron los aviones de Aeromar? Yo no me hubiera subido ahí nunca, ¿no? Esos eran muy diferentes, sí daba miedo. Eran de hélices, era otra cosa. Sí. Pero bueno, venimos de tiempos turbulentos. Y venimos de tiempos en donde hay que reinventarse. ¿Por qué? Porque la economía está pasando por un momento complicado. Ya vamos a platicar de eso en otro podcast. Pero también se abren oportunidades interesantes. Es increíble cómo en México de pronto vemos cómo empresas de aviación comerciales tienden a desaparecer, mucho por falta de entendimiento del mercado, mucho por falta de preparación. Nosotros conocemos muy bien Sí. el caso de Interjet, explicado por la competencia, por el que creó Volaris, que pues, es gente muy cercana a nosotros, y por la gente de ViajaClick, que es una empresa que nosotros fondeamos, en donde tu principal dueño de socio de ViajaClick trabajó y conoce perfecto el caso y nos dijo, fue falta de conocimiento de muchas personas en un modelo de negocio que era tarde o temprano no iba a funcionar, ¿no? Pero no, ese no es el punto importante aquí es que a pesar de que todas estas aerolíneas o industrias en México de pronto pueden complicarse la vida, hoy en día México es uno de los países que más produce o que más crece en su industria aeronáutica, aeroespacial, industrial. Industrial. Tú vas a Querétaro y vas a ver a Bombardier produciendo una capacidad tremenda Y es una industria que no Chihuahua, existía sí, hace 30 años. No existía, hombre. Qué interesante. Pero es muy interesante porque hace 30 Digo, años, México. hace 30 años que producía México, Sí, claro. producía muchas cosas, pero hoy en día México es un país potencia en la industria aeroespacial y aeronáutica. Y eso es el tema al que queremos platicar hoy, ¿no? Esas áreas de oportunidades, esas Sí, las oportunidades de oro que puede tener México. Y hoy en día hay un concepto que se está platicando en muchos lados, ¿no? Y que es digno de que lo platiquemos porque nosotros creemos que es una oportunidad de oro en México, Sí. que es el famoso nearshoring y el otro ally shoring, ¿no? Esos dos conceptos que hoy están muy de moda, que al final de cuentas nacen del concepto previo que es el offshoring, ¿no? Que vale la pena que lo... ¿Qué es el, Claro, a ver, ¿no? O sea, el offshoring no es otra cosa que países desarrollados que tienen altos costos productivos, principalmente de mano de obra, de renta, de construcción, etc. Y que optan por irse a países menos desarrollados, con una mano de obra más barata y obviamente pero calificada, eso sí, pero con una mano de obra más barata, y deciden obviamente irse a producir a esos países. O sea, sacar la manufactura del país, digamos, de primer mundo, llevarlo a un país donde el costo es menor, donde
digamos, facilita esa parte, ¿no? Al final del día, o sea, economiza. Eso es el offshoring, ¿no? Lo que decíamos ahorita. Que aquí en México lo conocemos mucho por el tema de las maquilas, por ejemplo, Maquilas o industria pesada también, sí. Como Bombardier. O sea, Bombardier, pues sí está produciendo, tiene industria. Volkswagen. Cualquiera de Puebla sabe la importancia que tuvo la planta Volkswagen. Yo creo que es una de las más grandes de Latinoamérica. Años, la única empresa que fabricaba, que estaba en la industria automotriz era Volkswagen. Y 50 años después, es un potencial tremendo la industria automotriz. Totalmente. O sea, ese es el punto. Bueno, ahora Aguascalientes, Querétaro, San Luis, son zonas industriales tremendas en donde son parques industriales que terminan siendo altamente productivos para marcas pues, que son de otros países y que obviamente son marcas que vienen de países pues, en donde hacer todo lo que hacen aquí en México sería muchísimo más caro, ¿no? Entonces ese concepto viene a cambiar el mundo, ¿no? Es donde vamos a decir que es la globalización a un nivel ya llevado a lo que... ¿Qué es eso? Imagínense a tal punto que platicando con una persona que le sabe mucho el tema del Tratado de Libre Comercio en México y Estados Unidos, me acuerdo cuando se decía, ¿no? que estaban enojados los americanos por el tema energético y que había riesgo de tirar ya no es el Tratado de Libre Comercio, es ¿qué es? El TEMEC, que lo iban a quitar y esta persona decía, es imposible quitar eso. Hoy en día, para que una agencia en Estados Unidos venda un auto, ese auto tuvo que haber pasado por procesos de producción y tuvo que haber ido y venido prácticamente 20 veces entre la frontera de Estados Unidos y México. 20 veces. Digo, no el carro completo, pero sí. Pero cada una de las partes. No llevar el carro para aquí para allá. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que hoy en día vivimos en un mundo de economías integradas, correcto, de cadenas de producción que no dependen de un país o de una geografía en específico y en donde países como México nos hemos ido integrando a esta globalización que es justamente esto, el offshore, ¿no? El offshore. Yo vi un dato que me sorprendió, yo lo pongo en duda, pero lo leí de buena fuente. Dice, un faro de un automóvil ahorita tiene más componentes electrónicos que todo un auto completo hace 40 años. Entonces, ¿qué quiere decir? Una transformación tremenda. Yo quisiera decir algo que se me hace interesante previo a este gran tema. Así como hay crisis económicas cada 10 o 15 años, también hay grandes oportunidades cada 15 años, cada 20 años, que no hay que dejar ir. México tuvo una gran oportunidad con el milagro mexicano, el crecimiento sostenido del 6% anual durante 10, 12 años. ¿En qué época? Con López Mateos y Díaz Ordaz. Con Ortiz Mena. Como secretario de Hacienda, es el único secretario de Hacienda que ha durado 2 sexenios completos. ¿Y dónde era? De Parral, Chihuahua. Chihuahuense, porque por razón. Pero lo dejamos. Es una avenida nomás. Oye, Vidal se acaba de enterar por qué se llama Periférico Ortiz Mena. Yo dije, mira, suena igual que el señor de allá. Pero esa era una gran ventana oportunidad para México. Claro que el mundo estaba cambiando y México estaba cerrado. Pero si hubiéramos hecho las cosas mejor, México se hubiera proyectado. México era un ejemplo mundial, el milagro mexicano, ¿no? Se nos fue esa oportunidad. La segunda gran oportunidad que dejamos también fue el incremento de los precios del petróleo, que coincidía con el descubrimiento de los yacimientos petroleros en México con los Portillo, que ahí se dispararon grandes economías. En México chapalqueó porque se empezó a endeudar, el precio después se cayó y... ¿Cómo se llamaba ese yacimiento? Cantarel. Que pasamos de ser un país no muy petrolero a ser el país petrolero. Que fue cuando descubren eso de los grandes. Bueno, es el famoso dicho, nos vamos a acostumbrar a administrar la abundancia. Hay que aprender a administrar la abundancia. Bueno, a ver, esa oportunidad empezó diciendo el presidente López Portillo, vamos a acostumbrarnos a administrar abundancia. Y terminó diciendo, estábamos parados enfrente de un precipicio y dimos un paso al frente. Y terminó pidiéndole perdón a los pobres. Llorando. Pero bueno, la tercera gran oportunidad que dejamos ir también fue el Acuerdo de Libre Comercio en el 94.
En ese momento pensamos que íbamos a irnos hasta el cielo y justo en ese momento el país se cae en pedazos políticamente, cuestión de seguridad también con Sí, el claro. en Chiapas y la crisis, ¿no? Entonces, otra oportunidad que se nos va. ¿Cuál fue la que sigue? Pues 15 o 20 años después. ¿Cuál? La gran reforma energética que asumimos que iba a venir gran cantidad de recursos de fuera y bueno, la dejamos ir. Pero viene otra que esta no hay que dejar ir, que es justamente el tema que tú estás poniendo en la mesa. El nearshoring y el onshoring. Ahí es donde hay que... Oye, pero es que es increíble cómo nos pasa en México, ¿no? Yo me acuerdo de esa reforma energética, incluso estuvimos nosotros antes de Snowball muy metidos en esa, tratando de hacer La algo. ronda 1, era la ronda 1. La ronda 1. Campos someros. Era una subasta de campos maduros. Campos maduros. Oye, pero cómo nos pasa increíble, ¿no? Años y años esperando esta reforma y sale justo cuando el precio del barril está tocando el peor momento. Llegó a estar a $12. Se espera y bueno, se alarga. Pues imagínate Se perdió o sea, el momento de esa. en épocas de Calderón el barril Y fue a los $100. Pero deja tú la inversión a nivel estructural que hicimos, a nivel institucional como tal, ¿no? Porque creamos instituciones, creamos la Comisión Nacional de Hidrocarburos, nos metimos a hacer una reforma muy dura. Hubo inclusive en el mismo SAT que estaba dirigido a fiscalizar ese tema de hidrocarburos y pareciera como que quedó todo en No me acuerdo la portada. Nada, ¿no? O sea, como que... Oye, la fue, portada pero no creo fue. que era de Time, o no me acuerdo que salía. Saving Mexico, ¿no? Saving Salía Mexico. Peña Nieto. Sí, Claro, sí. Saving Mexico. Pero parecía que... Era la gran oportunidad de ese momento, sin duda. Aún y cuando era controversial a nivel político, ¿no? Y que sigue siendo ahorita porque pues siguen recordándolo como algo que no debe haber sido, parecía que estaba haciendo de tal manera que se veía como un gran boom, un crecimiento, al menos una inyección de capital brutal. Y yo recuerdo que cuando porque estuvimos involucrados junto con otra empresa, ¿no? Petrolera justamente, para entrar a las licitaciones justamente, pues te das cuenta que ya cuando entras en materia, yo no sé cuánta gente realmente inyectó capital fuerte o cuántos fueron exitosos o a lo mejor vale la pena. Yo creo que no hubo tiempo, ¿no? Yo creo que no hubo tiempo, o sea... Pero se supone que no lo quitaron, o sea, tampoco fue como que algo... Bueno, hoy en día ya no hay subastas, tengo entendido. No, es que las subastas se detuvieron. Pero de esas que se generaron, yo no conozco, al menos casos de éxito notables, que hayan sido algo que haya... No, se fue ya. Porque esas veces se dio la 1 y la 2, me parece, ¿no? La verdad que no me acuerdo, pero sí es un buen punto, ¿eh? O sea, al final de cuentas, volvemos a lo que decíamos ahorita. Son grandes oportunidades que hemos desaprovechado. No, a mí me encanta que estamos hablando acá de todo esto y hay gente acá que los que están viendo en YouTube pueden ver comiéndose así su yogur, mira aquí, atrás de los impresionante. Bueno, a mí no me está brincando. Oye, como ayer, ¿no? Que estaba así. Pero este tema, hoy al menos, es la gran oportunidad de México, porque nosotros siempre estamos diciendo, ¿por qué México no crece? Pues porque México no recibe la inversión suficiente para crecer, porque México no es un país tan productivo como debe de ser, ¿no? Porque México no genera más empleos como debe generarlos, no produce más productos como debe generarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso se traduce en falta de inversión, justamente, ¿no? Y aquí es donde está esta gran oportunidad, en donde gracias a la pandemia, primero que nada, en donde cada país tuvo su propia política y hoy en día vemos cómo China sigue siendo súper estricto y eso ha alterado todas las industrias en el mundo. Hoy en día si vas a comprar un auto, muchas agencias están diciendo, oye, pues no tengo los chips. Porque esos vienen de tal o cual país que hoy en día no los está haciendo porque... Yo creo que, y ese es yo creo que el gran Japón, punto, ¿no? O sea, ahorita hablábamos justamente del offshoring, de que es sacar los medios de producción de tus empresas a otros países lejanos, ¿no? Y justamente lo que la pandemia nos indicó fue que por más que fuéramos un mundo globalizado, que ya lo éramos y estábamos entrando de lleno en ese mundo de globalización, pues de repente te das cuenta que tener un mundo tan globalizado, en situaciones como la que tuvimos de pandemia y otras generaciones de situaciones que se dieron durante la pandemia, pues te complica la existencia brutalmente, ¿no? Y empiezas a generar pues, estas guerras económicas como que está sucediendo con China y Estados Unidos.
Y empiezan a surgir nuevas estrategias económicas o nuevas estrategias en las De nuevas producción. empresas, ¿no? De producción, que es, oye, pues no me conviene tener, si yo estoy en Estados Unidos, no me conviene que mi producción de determinado bien o producto o maquiladora, pues esté en la India o esté en China, porque el simple traslado para traerlo, digamos, de vuelta a mi país y poderlo vender, es un show gigantesco, ¿no? Entonces empiezan a buscar esas nuevas estrategias de decir, vamos a seguir haciendo, digamos, la manufactura fuera del país, pero hagámoslo con nuestros cercanos, ¿no? Aquí donde los pueda tener, digamos, al alcance de la mano. Que ahí es donde entra el nearshoring, ¿no? Que por Correcto. su nombre es near, es cerca. Exacto. Entonces sigo produciendo fuera de mi país, pero en países geográficamente muy cerca, Correcto. ¿no? Y eso justamente, pues es un nuevo... es Y un en el nuevo- bloque económico más importante del mundo, ¿cuál es ese país al que hay que dirigirse? Pues México. Es que no te vas a dar a Canadá. Canadá. Ahora, así como hablamos de las oportunidades que se nos fueron, hay que hablar de las oportunidades que sí capitalizamos. Las dos grandes estrategias de Estado económicas que han sido muy exitosas fue la independencia del Banco de México, a principios de los 90, y el Tratado de Libre Comercio, que tristemente coincidió con la crisis política y económica, pero bueno, en sí es una gran estrategia económica que hizo Bueno. México. Viene esta puede ser, ya se nos fueron otras. Sin el Tratado de Libre Comercio, esta oportunidad que estamos hablando no existiría. Así es. Esta es una Así es es, la consecuencia. segunda real etapa de la cual el libre comercio Claro. económicamente hablando. Y probablemente la más importante. Y esta puede ser. Porque ahí te va algo muy interesante. Ya el nearshoring hoy en día es una oportunidad latente para que todas las empresas americanas que están viendo un gran riesgo y lo están sufriendo ya hoy en día, no es como que, oye, puede pasar algo, no. Ya lo están sufriendo en países tan lejos y tan complejos. Hoy lo vemos como Tesla, que trae la intención de venirse para acá. Amazon mismo ha dicho, oye, quiero empezar también a... Que ya no va a llegar a Nuevo León, ¿no? Acá, bueno, al final de cuentas la intención está ahí. Sí, pero creo que Querétaro eso. Es que se vuelve Están una ahí, guerra. ya está la Se pugna. vuelve una guerra. Sí, Al pero principio, no, Chihuahua, oye, el norte tremendo, la inversión que está Es el captando. Bajío, Hoy es el Bajío y al rato va a ser otro, ¿eh? O sea, al final de cuentas termina siendo una guerra ya entre los estados, decir, yo quiero que vengas a invertir aquí conmigo, Claro. ¿no? Ahora, ahí tengo un dato tremendo, que tal vez pocos lo estamos viendo, o lo están viendo. El nivel más bajo de desempleo, según el INEGI, en México, tal vez desde que el INEGI se creó, es ahorita, ¿no? Fíjate, muy interesante. El nivel más bajo de desempleo que México ha habido desde que el INEGI se crea es ahorita. O sea, después de, a pesar de la pandemia, a pesar de todo. Ese es un termómetro muy importante que está pasando porque México no crece, México tiene inflación alta, tasas de interés altas y desempleo muy bajo. ¿Pero a qué se debe? Pero no, Ese no. es un dato muy interesante. Ok. Claro, estamos hablando en términos generales, ¿no? Pero el gran punto es que si tú empiezas a traer esa inversión con la estrategia del nearshoring, ¿qué va a pasar? Que los sueldos de la gente, como no hay gente capacitada y calificada que lo encuentres por todos lados, Claro. esos niveles se van a empezar a subir y hay mucho rango. Porque en México ganas una décima parte, una quinta parte de lo que ganan allá en Estados Unidos. Entonces los sueldos, las posibilidades de que empiecen a subir los sueldos en México de esa manera calificada son altísimas. Bueno, eso pasó en China. Claro. O sea, Entonces, y hay mucho rango y no vas a perder competitividad porque tú ganas una quinta parte de lo que ganas de allá. sí, no. O décima parte de niveles más abajo. No, décimo, yo creo que quinta Entonces, es. el nivel quinta de no. vida de la gente va a subir. Es muy interesante. Eso está. O sea, a ver, Esto también. por todos lados. Claro. Por todos lados fue una oportunidad. Pero ahí les va otro dato para terminar de fortalecer muchísimo esta oportunidad de oro. Hay otro concepto que se está hablando mucho, y ese concepto nace a partir de la guerra con Rusia y Ucrania, ¿no? En donde se empiezan a crear estos bloques cada vez más radicales. Bueno, también a partir de Trump, que se radicalizó mucho la comunicación con China. Entonces, se crea otro concepto también dentro del shoring, ¿no?
que se llama Ally Shoring. Ally es aliado. Sí. Entonces eso lo vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque hoy en día los gobiernos de estos países desarrollados pues hablan con sus empresas y les dicen, oye, estás yéndote con países con los que yo no quiero, o no me llevo, o no me gusta, o no son democracias, o bla, 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 bla. Y los estás empoderando. ¿No? Porque hoy en día Estados Unidos dice, hijo, qué dolor de cabeza es China. Pues en mucha buena medida, el causante de que China sea China es Estados Unidos. Claro. Y sus empresas, y la inversión que llevó allá. Entonces, de pronto nos topamos con este concepto nuevo de Ally Shoring, que es, ya no solamente queremos producir más cerca, o no queremos producir tan lejos, queremos producir en países que son nuestros aliados. Oye, pero qué interesante, porque si te empiezas a fijar, se vuelve como cíclico, y ya te metes en el ámbito de lo político, ¿no? Porque no es meramente económico. Si hablas del nearshoring como tal, pues es estratégico. Es decir, yo tengo beneficios por la cercanía que tengo cercanía o relación cultural con esos países en los que estoy trabajando, por eso me funciona, porque podemos hacer un buen enlace y buena comunicación, bajo los costos, porque estás cerquita, me llegas ahí, digamos, estratégicamente hay menos riesgo, porque pues lo que me pasa a mí te pasa a ti, entonces ahí nos cuidamos. Pero ya como te hablas de aliados, no necesariamente estás hablando de que estás escogiendo un país estratégico por su cercanía o por su posición geográfica, sino porque coincide con la política y visión de tu país. Exactamente. Y se vuelve complicado. O sea, es un tema que a lo mejor no se debe tomar tan nomás al tema económico, sino es la geopolítica. La geopolítica. Pero eso es increíble. Porque puedes con ese tipo de digamos, decisiones estratégicas de con quién sí hacer negocios y con quién no hacer negocios, pues volver a hacer bloques geopolíticos. Pero esa es la tendencia. Pero es que, pero esa ojo, es la tendencia. Ojo, cuando tuvimos esos bloques geopolíticos, digo, acordémonos de la Guerra Fría, ¿no? Y cómo en su momento era el mundo dividido en dos, ¿no? Obviamente que uno no tenía el poder que decía tenerlo como tal, pero no sé, a mí se me hace como un tema incluso que complejo, puede ser complejo, ¿no? Pero hoy estamos viendo una especie de Guerra Fría también, ¿no? Definitivamente. El mundo o estás con uno o estás con el otro, casi. Pero yo veo a Biden levantando el teléfono y hablándole a Tim Cook y diciéndole, salte de China, papá. Salte de China porque los chinos no son nuestros aliados. Y ahora Apple acaba de anunciar que se sale de China para irse a India. Que sí es su aliado. El tema es que hay aliados muy importantes y México, si no se ponen las pilas, es nomás ver pasar los. Pero ahí te va algo muy importante que fortalece como nunca la oportunidad de ahora en México. A ver. México es el único país en el mundo, hay uno nomás, Sí, claro. que le puede ofrecer al mercado más grande del mundo, al país que más necesidad tiene de este tipo de soluciones, que es Estados Unidos. Sí. Es el único país en el mundo que le puede ofrecer los dos esquemas, Ally Shoring y Nearshoring, nada más. Porque India será su aliado, pero está enseguida de Sí, China. no tiene nearshoring. Aquí nosotros estamos a una frontera, a un puente, y somos amigos. Claro. Y somos amigos. Exacto. Entonces, no solamente estoy enseguida de ti. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Porque somos amigos. Ahora, entonces, ahí se viene un concepto muy interesante. Ahora, ahí México tiene que, justamente, para no dejar pasar esas oportunidades, porque pues uno podría decir, y haciendo referencia a las oportunidades que usted decía ahorita, ¿no? En el principio de la conversación, de que tuvimos la del petróleo, que tuvimos la de la reforma energética. O sea, ¿qué debemos de hacer como mexicanos? No, la del petróleo me refiero con el boom petrolero, ¿no? De Cantarell. Pero, ¿qué debemos hacer como mexicanos para no dejar pasar esta oportunidad? O sea, ya vimos que no solamente tenemos la oportunidad, sino tenemos el lugar privilegiado en la mesa. Estamos formados en primera fila y con nuestra banderita de amiguitos. O sea, estás sentado, aquí está Canadá, aquí está, y aquí está tu lugar. India está sentada en la cabecera ya. No. Por su lejanía. Hace un par de meses vinieron a escuchar al presidente ahí 3 horas hablar de no sé qué, pero ahí estamos, ¿no? Estamos en la mesa. Somos un bloque. Ajá. Somos un bloque. Entonces, ¿qué debe de hacer México o qué no debe de dejar de hacer México
para que podamos aprovechar esta oportunidad, para que... Digo, a ver, lamentablemente hoy también mucho depende de una estrategia de gobierno, ¿no? O sea, no todo recae en nosotros los ciudadanos, esa es la realidad, pero mucho recae no solo en el gobierno federal, recae en los gobiernos estatales, recae en los gobiernos locales, recae en volvernos más atractivos y si tenemos que de pronto apoyar, y esto pues es el gobierno mismo que lo ha hecho, oye, yo te voy a apoyar por el terreno para que vengas y te instales, o yo te voy a apoyar con una reducción de impuestos los primeros 2 años, se tiene que hacer. Pero, Tienes que volver hay atractivo. otro punto que tal vez nos faltaría, que es nuevo, y es, en Estados Unidos un empresario exitoso es así algo curioso, simpático, es un sex symbol, un empresario exitoso. Aquí un empresario exitoso todo el mundo lo dice, debe ser un ratero, debe ser, quién sabe cómo lo habrá hecho, y no, eso tiene que cambiar. Los empresarios exitosos tienen No, yo soy un ser- sex symbol, pero Eso. Pero Se tiene nota que es tu papá. O sea, si me explico, tiene que haber una cultura empresarial ambiciosa que busque conquistar esas oportunidades. Porque muchas veces el empresario mexicano se hace chiquito, quiere que el gobierno, ¿cómo dicen? El empresario, el ciudadano mexicano piensa que la mitad de los problemas es lo que hace el gobierno y la otra mitad de los problemas es lo que no hace el gobierno. O sea, todo es el gobierno. Y claro que el gobierno tiene su parte, pero el gobierno, el gasto gubernamental es el 20% del PIB, Ernesto. ¿Cómo? Entonces el 80% es la iniciativa privada. Es la Eso es que muy tiene que interesante, moverse. Eso es muy Tenemos que interesante. ver nuevos grandes líderes, ejemplo O para sea, el muchos. mexicano le deja las posibilidades al 20% Exacto. del Del país. del que invierte. Porque vemos al Que gobierno es el gigante, 20%. es Ese el presupuesto, chiquito, esto es muy interesante, muy interesante. Y creo que en ese sentido, digo, no es únicamente decir, pues vayan y elijan al gobierno que haría algo como esto, ¿no? Es decir, enfocarse en ese tipo de estrategias o de oportunidades, sino que también en nosotros, como ciudadanos, como empresarios, como inversionistas, ¿no? Hablando de lo que la gente que acompaña los proyectos tipo que estamos en Snowball haciendo, ¿no? Pues que busquen esos caminos, es decir, visualizar primero que nada la oportunidad, exigirla y ver la forma en cómo sí, como esto, a lo mejor yo no soy el gobierno para decirte te voy a regalar las hectáreas, ¿no? O Sí, quiero que me des pero como empresarios podemos buscar la forma de enlazar o estrechar los lazos con el mismo empresariado o con el mismo... No, digo, hoy en Sí, día tenemos claro, muchas claro, empresas sí. facilitadoras para que crean estos famosos shelters para las empresas que vienen de fuera, ¿no? Y que les solucionan la vida. Pues vamos a necesitar más de esas. Pero algo importante es que no todo recae solamente en la fábrica que vienen a construir tal o cual empresa y los empleos que generan. Es todas las cadenas productivas que tienes que generar alrededor de eso. Y las oportunidades también. Claro, Uno- porque a ver, una empresa que llega aquí van a estar tornillos. Pues esos tornillos, lamentablemente hay muchas empresas que lo tienen que comprar de fuera. Eso es tristísimo, porque si tú ves la cadena productiva de muchas empresas que vienen de fuera, no pueden completar el ciclo productivo de un producto como tal, porque no hay quien se lo venda. Ahí es donde también llegan esas oportunidades, esas microindustrias que pueden crecer junto con estas grandes inversiones y que pueden ser proveedores, que pueden ser facilitadores y que pueden subirse al barco de esta oportunidad. Claro. Otra también muy importante, la mano de obra calificada. O sea, hay una oportunidad latente y si seguimos siendo un país que sigue teniendo gente preparada, porque cada vez tenemos más gente preparada, esa gente es un atractivo y un activo para estas empresas para llegar a México. De nada va a servir llegar a un país pues, que no tiene mano de obra calificada. Nosotros somos un país que hoy en día tiene mano de obra calificada y cada vez tenemos más. ¿Sabes qué? No nos valoramos como personas, como empresarios, y tampoco valoramos a nuestra gente. Yo tengo una experiencia que he platicado mucho en Estados Unidos, una fábrica que tenemos allá. Teníamos gente asiática, gente mexicana, mexicana, gente que llevábamos de aquí de México, tenemos gente de todo.
Ok. Ya no digo. Estamos preocupados. Así Pero nosotros veíamos ¿cómo se dice? El desenvolvimiento de ese tipo de diferentes, ¿cómo dirías? No son etnias, pues, tipo Culturas. de culturas. Diferentes nacionalidades. Y el asiático era impresionantemente bueno, mejor que el sajón americano. El mexicoamericano ahí se daba con el asiático. ¿A qué me refiero? Que ahí se daban muy buenos para trabajar, no solo muy trabajadores, sino con mucha inteligencia. Pero el mejor de todos era el mexicano que llevamos de México, a que viviera ya unos meses porque lo necesitamos allá. El americano llegaba a las 5 de la tarde y él se iba. Si venía su reemplazo, no le interesaba, su turno acababa a las 5. El mexicano que llevamos de Chihuahua, la mayoría, él decía, no llega mi turno, y se doblaban hasta 3 turnos. Una lealtad del mexa impresionante. Eso no lo tiene el asiático tan fácil, ni lo tiene el mexicoamericano, que a lo mejor es un poquito, y el sajón a lo mejor tampoco. No sé cuáles son nuestros usos, pero... Oye, porque hoy tenemos gente americana trabajando en Snowball y todo, entonces van a ver este podcast y van a decir, Lo bueno es que no hablan español, entonces no pasa nada. no le pongamos subtítulos a este podcast, por favor. Pero bueno, el mensaje es muy importante. Hay que valorarnos como país, como mexicanos y como la oportunidad que le representamos a otros países. Y creo que, fíjate, y creo que al final del día, como digo, muchísima razón lo que está diciendo. O sea, que hubiéramos hecho esto en septiembre, vemos, sí, muy patriótico, ¿ah? Pero sí, o sea, en febrero. la verdad es que sí se pone mucho la camiseta. O sea, los mexicanos somos de ponernos mucho la camiseta por la empresa que trabajamos y por lo que representamos, ¿no? Sí es cierto que somos muy enojones, muy criticones de muchas cosas, pero cuando se trata de trabajar, digo, lo vemos, ¿no? Lo vemos muy claramente en que tenemos una cultura de esfuerzo muy impregnada dentro de nosotros, ¿no? Entonces, sí es algo que tenemos que fomentar, pero también es algo que debemos de decir, está esta oportunidad, viene, ya está en la mesa, ya está moviendo los juegos geopolíticos y económicos, ¿no? Entonces, aprovechar esta oportunidad y desde nuestra trinchera, pues ver la forma en que podemos... No esperar que el gobierno haga más de lo que a lo mejor debe hacer, que sí tiene tarea. Pero no todo puedes atener. No todo es esto. Yo creo que esta oportunidad es diferente a todas las que hemos tenido, es única por todas las variables que existen y digo, al final de cuentas, yo sí creo, sí siento que es una oportunidad difícil de dejar ir, porque en muchos sentidos ni siquiera depende del México de nosotros. O sea, vienen muchas variables que fortalecen lo que puede pasar. Somos el único país del mundo que le ofrece al mercado más grande del mundo un esquema de aliado y de cercanía. Correcto. Punto, ¿no? Pues bueno, pues mira, estuvo interesante. Con esto, ¿cuánto duramos? Ya no supe ni cuánto duramos. 38 minutos, vamos. Oye, ya ni Audiolibro. pero apenas nos vamos a presentar, ¿no? Porque apenas... No, pues es que ya ya está, no te preocupes. O sea, no estamos empezando. Bueno, a mí sí me conocen, no sé ustedes. ¿Qué no estamos? Bueno, no nos vamos a presentar porque ya llevamos, ya este es el 13º, así que ya. Muy bien. Bueno, pues gracias por ver este episodio, la verdad que me gustó. Saludos.